Bueno, pues esta es nuestra clase electrificante que va a tratar sobre la electricidad. Y la electricidad es algo que los alumnos utilizan todos los días en su vida cotidiana, pero quizá no se dan cuenta que esa tablet o ese teléfono o esa luz que encienden cuando llegan a casa utiliza esta energía llamada electricidad. Así que podemos empezar la clase, por ejemplo, preguntándoles si saben lo que es la electricidad o cómo se transporta. Y así podremos hacerles una pequeña introducción de lo que vamos a ver en esta clase, ya que no solo vamos a producir electricidad con unas baterías, sino que también vamos a crear unos circuitos en serie y en paralelo, incluso con nuestro interruptor, y vamos a crear una batería a partir de patatas. Como vemos aquí, estas patatas ya me están iluminando esta pequeña bombilla. Y luego vamos a aprender que hay materiales que son conductores, es decir, por los que fluye la electricidad, como pueden ser los cables que usamos en nuestros circuitos, o como puede ser, por ejemplo, una cuchara o una llave o incluso una moneda. Y luego hay otros productos o otros materiales que son aislantes, es decir, no transportan la electricidad, como pueden ser los colores o una pipeta o cualquier material de plástico. Ellos también van a probar todo esto. Así pues tenemos aquí 3 experimentos que ellos van a hacer en grupos. Uno va a ser el de los circuitos, otro va a ser el de los conductores y los aislantes y otro va a ser el de la batería de patata. Así que vamos a organizar nuestra clase para que todos los alumnos estén ocupados en todo momento. Y además el objetivo es que ellos aprendan lo que es la electricidad y que la electricidad por definición es un poco complicada, ya que es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Si los alumnos son más pequeños, simplemente les podemos decir que la electricidad se utiliza para muchas cosas, por ejemplo, para el transporte, para la iluminación, para la climatización, para nuestros ordenadores, nuestros móviles o nuestra televisión, por ejemplo. El objetivo es que cuando ellos se vuelvan a casa tengan claro por qué ellos tienen electricidad, por ejemplo, por qué son capaces de encender la luz cuando aprietan en el interruptor, y también que la electricidad necesita ser generada, por ejemplo, por baterías, y que para transportarla necesitamos materiales conductores. Esta clase no requiere de ningún tipo de seguridad más que explicarle a los alumnos que tenemos elementos pequeños, pues a lo mejor se pueden pinchar con esta pequeña bombilla o cortarse con esta pieza metálica, pero en general no vamos a necesitar ni guantes ni gafas y simplemente las medidas básicas para evitar que ellos se pinchen o traguen o intenten comer alguno de estos productos que tenemos aquí. Pero por lo demás es una clase muy entretenida y en la que van a aprender muchas cosas sobre la electricidad. Pues aquí tenemos nuestro experimento sobre los circuitos en serie y en paralelo. Dispondremos de este papel en el que podremos ver un esquema bastante sencillo de lo que es un circuito en serie y de lo que es un circuito en paralelo. Pues a esta altura de la clase ya habremos definido lo que es la electricidad y ahora vamos a ver lo que son los circuitos eléctricos, que nos permiten llevar la electricidad a aquel lugar en el que nosotros la vayamos a utilizar. Los circuitos eléctricos tienen una serie de componentes básicos, como son los generadores de electricidad, las pilas, los conductores, que son los cables que conectan los diferentes elementos de este circuito, los receptores, que serán estas bombillas, que se quitan y se ponen fácilmente, y luego los elementos de control, en nuestro caso es un interruptor. Lo que va a hacer es cerrar el circuito. Cuando el circuito esté completamente cerrado, habrá flujo de electrones a través de todo el circuito y las bombillas se iluminarán. Cuando el circuito se abre, como hemos definido la electricidad como un flujo de electrones, los electrones ya no podrán pasar de este punto y las bombillas se cerrarán. Así es como funciona un interruptor. Así pues, este experimento lo vamos a hacer en grupos.
grupos pequeños, les vamos a dar todos los materiales sueltos, por ejemplo los cables, les vamos a explicar lo que son los receptores, los generadores, etc. Se lo vamos a dar todo suelto y con esta hoja vamos a intentar hacer primeramente el circuito en serie y ver cómo se comportan estas bombillas cuando las conectamos a los generadores en serie. Así que yo lo voy a hacer y esta es la forma que los alumnos van a intentar hacerla ellos por su cuenta, siguiendo ese esquema. El circuito en serie es más sencillo que el circuito en paralelo, ya que todos los componentes están conectados en una sola ruta. Solo hay un camino por el que la electricidad puede tirar. Pues aquí vemos que la electricidad solo tiene un camino por el que tirar. Voy a bajar la luz y vamos a cerrar el interruptor y ver efectivamente cómo se iluminan nuestras dos bombillas. No iluminan con mucha potencia, ya que en los circuitos en serie estos elementos están alineados y se reparten la tensión de las pilas. Aquí tenemos una tensión repartida entre estas dos bombillas y por tanto no lucen con mucha intensidad. Vamos a ver ahora lo que pasa cuando hagamos un circuito en paralelo. Vamos a dejar a los alumnos que en grupos intenten hacerlo y si no son capaces les vamos a echar una mano. En circuito en paralelo tendremos que conectar las dos bombillas entre sí. Apretamos un poquito, conectamos aquí y también vamos a conectar por el otro lado. Así, en un circuito en paralelo tenemos más vías que un circuito en serie, con lo que podemos desconectar una de las bombillas y el circuito seguirá iluminando. Así que vamos a bajar un poco la luz. Y ahora se ve claramente que estas dos bombillas lucen con mucha más intensidad, ya que las bombillas se conectan frente a frente y el voltaje de la pila se suministra íntegramente a cada bombilla y por tanto lucen igual que si solo tuviéramos una sola pila puesta en serie. Entonces, digamos que la electricidad pasa más fácilmente y la resistencia total en paralelo es menor que la resistencia total en serie y por eso brillan más. Así, a más resistencia, más consumo de potencia. Entonces, vemos que están iluminando más e iluminarían lo mismo que si colocáramos una sola bombilla en serie. Además, lo que podemos hacer aquí, que no podemos hacer en los circuitos en serie, es desconectar una de las bombillas y la otra seguiría funcionando. Vemos aquí, podemos conectar una o la otra y seguiría funcionando. La podemos poner nuevamente en serie para ver que las bombillas brillan con gran intensidad. Así que estas son un poco las diferencias entre los dos tipos de circuitos principales que nos encontramos. Circuitos en serie y circuitos en paralelo. Pues aquí vamos a hablar sobre conductores y aislantes. Cuando hablamos sobre la electricidad nos referimos a materiales conductores, a aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica, y los aislantes impiden el paso de la electricidad. Así que, ¿cómo vamos a saber si un conjunto de materiales que tenemos aquí son conductores o aislantes? La mejor forma de comprobar eso es directamente probándolos, conectándolos a un circuito eléctrico. Si las bombillas de nuestro circuito se siguen iluminando, significa que el circuito está cerrado y por lo tanto el material que utilicemos será conductor. Si el material que utilicemos no permite el flujo de electrones a través de este circuito, la bombilla estará apagada,
como ahora, ya que el circuito está abierto. Así que circuito cerrado y circuito abierto. Vamos a bajar un poco la luz y vamos a probar cualquier material que tengamos en la clase. Este experimento se puede hacer también en grupos y cada alumno puede escoger un material en la clase, un material que a lo mejor él piense que es conductor, y luego vamos a hacer lo mismo dejándoles elegir materiales que ellos piensen que son aislantes. Y podemos utilizar los circuitos que se usan en el ejercicio anterior. Podemos dejarle el interruptor y simplemente para comprobar los materiales tendremos que ponerlos sobre la mesa y probar si la luz se enciende o no. Por ejemplo, un lápiz de color o una cera de color, vemos que no deja pasar la electricidad, por tanto es aislante. Vamos a hacer dos montones, a la derecha los aislantes y a la izquierda los conductores. Vamos a probar una cucharilla y vamos a tocar ambos extremos de la cucharilla y ahí vemos cómo efectivamente la luz se enciende. Así que la cucharilla es un conductor. Un globo es aislante. Una llave es conductora, como vemos ahí. Una pipeta, de las que utilizamos en las clases, una pipeta es aislante, no deja pasar el flujo de electrones. Y una moneda es también un material conductor. Así al final de la clase tendremos dos montones, uno con materiales conductores y otro con materiales aislantes. Pues aquí tenemos este experimento con el que vamos a generar electricidad a partir de unas patatas. Yo lo he probado con una sola patata y no funciona. Con dos la luz que nos va a emitir esta bombilla es un poquito tenue y con tres ya vamos a ver una luz un poquito más potente. Así que lo que podemos decir es: ¿y vosotros creéis que podemos generar electricidad a partir de unas patatas? Yo creo que todos los alumnos dirán que no, pero la realidad es que tenemos aquí esto con lo que va a ser posible generar electricidad a partir de estas patatas. Tenemos estas placas metálicas, unas son de color oro y otras son de color plata. Las de color plata son zinc y las de color oro son cobre. Entonces, ¿qué sucede en el interior de esta patata? ¿Cómo esta patata es capaz de hacer la función de una pila cuando nosotros introducimos estas pequeñas piezas metálicas aquí? Y esto se debe a que la patata contiene sustancias naturales como la sal, el agua, el ácido fosfórico y una serie de células que al combinarse generan electrolitos que facilitan la conductividad. Estos dos metales de materiales diferentes funcionan como electrodos y van a reaccionar electroquímicamente con el contenido de la patata, produciendo un intercambio de electrones, y ese intercambio de electrones se va a ir transportando por todo nuestro circuito hasta llegar a la bombilla. Y así es como vamos a generar electricidad a partir de una patata. Lo más importante es que nosotros vamos a enganchar estas pequeñas piezas aquí. Voy a quitar una para que se vea pues claramente cómo se puede hacer fácilmente. Tendremos que poner estos pelitos así juntos y vamos a introducirlos en el interior de una de estas láminas. Esta en concreto es de zinc y vamos a girar, ¿vale? Y ahí ya queda pues perfectamente enganchada y la vamos a introducir en nuestra patata. Vamos a poner una lámina de zinc y una de cobre, una de zinc, una de cobre, una de zinc y una de cobre. Si los alumnos no son muy pequeños y son capaces de hacerlo, obviamente lo más conveniente será
que ellos mismos lo hagan. Si son muy pequeños, pues les podemos dar a lo mejor esta pieza, así ya pues elaborada por el profesor, y que ellos simplemente la introduzcan en la patata, ¿vale? Y luego los dos extremos del cable es lo que vamos a conectar a nuestra pequeña luz LED. Uno por aquí y el otro va a ir por aquí. Y como vemos, si bajamos un poquito la luz, vamos a ver cómo al conectar los dos extremos de la bombilla, pues esta se nos va a iluminar. Ahí lo tenemos. Claramente se nos ilumina la bombilla. Así que estamos creando una pila utilizando las patatas debido a esas reacciones electroquímicas que tienen lugar dentro de la patata.